Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios en esta oportunidad. A todos los hermanos en todo lugar, en todo país de habla hispana que nos acompañan para poder seguir estudiando este grandioso y precioso mensaje de justificación por la fe que Dios ha provisto para este tiempo, especialmente para nosotros que profesamos conocer su palabra. Necesitamos a Cristo, nuestra justicia. Por eso estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 235 de esta serie de justificación por la fe. Ahora vamos a continuar estudiando. Estamos estudiando los requisitos, las condiciones, los sencillos pasos para poder apropiarnos de la justicia de Cristo, para experimentar la justificación por la fe. La justificación por la fe es un milagro, es un nuevo nacimiento, es una verdadera conversión, pasar de la vida carnal a la vida espiritual. Pero para ello necesitamos conocer los requisitos, las condiciones o sencillos pasos. Y por la gracia de Dios, de acuerdo a la luz que estamos recibiendo, vamos a detallar 12 pasos. Y estamos en el segundo paso. Hemos estudiado el llamamiento. Y el llamamiento hemos visto que es un llamamiento como el de los discípulos, como el de los profetas, como el de los justos de la antigüedad. Aceptar el llamamiento implica estar dispuesto a quedarse con Cristo, para morar en Cristo, para estar en comunión con Él, para que Él dirija nuestra vida, para que Él guíe nuestra vida, Él sea el capitán, Él sea el rey, Él sea el consejero, Él sea el profeta, Él sea todo, dice. En ese contexto se acepta el llamamiento. No es un llamamiento de emoción, no es juego de niños, de aceptar el llamamiento y después volver al mundo, a la vida del mundo, a la vida de pecado. Y ahora estamos estudiando acerca de la ley de Dios. Ya vamos a ingresar que la ley de Dios, conforme hemos estudiado, la ley de los 10 mandamientos, Dios envió en el monte Sinaí una ley adaptada para pecadores, una ley que era la copia fiel del carácter de Dios, de Cristo, una copia del amor verdadero de Dios. Pero el pueblo de Israel no comprendió esto. Ellos pensaron que Dios tenía leyes como los seres humanos que había que obedecer de cualquier manera. Por eso ellos prometieron obedecer. A eso se llama el antiguo pacto. Y no hay salvación en el antiguo pacto. Dios mandó la ley de los 10 mandamientos, dice, como un ayo, como un tutor, como un maestro, para que nos muestre nuestra condición y el peligro que estamos y nos lleve a Cristo, a la ley original que es Cristo. Hemos estudiado. Cristo es la ley original, la ley viviente. A este mundo vino Jesús, la ley encarnado. Y hemos estudiado también de que en el cielo, hasta el Sinaí, no ha existido la ley de los 10 mandamientos, sino la ley original, la ley del amor. En el cielo los justos, los santos, tienen la ley en el corazón. Adán fue creado con la ley en el corazón. Por eso la obediencia era un placer. La obediencia era realmente algo natural. Pero a pesar de eso, el pecado los separó de Dios y perdieron esa ley de amor en el corazón. Y Satanás colocó una ley de amor propio, una ley de egoísmo para poder manejar al hombre.
Todo eso hemos estudiado. Y hemos estudiado de que la ley original, la ley del amor, es para justos. En el cielo está adaptado para justos. No hay 10 mandamientos que estén ocupados a obedecer los ángeles. No se sirve con espíritu legalista en el cielo, sino por amor. Solamente los justos, los santos, pueden obedecer una ley santa y justa. Por eso es que la ley de los 10 mandamientos, Dios no mandó para que el hombre pueda obedecer. Su único objetivo era llevarlo a Cristo. Y Cristo debía hacer el milagro de la nueva creación, del nuevo nacimiento, y colocar su ley de amor en el corazón, para que el nuevo creyente reciba el carácter de Cristo, nazca con la imagen de Cristo. Todo eso hemos estudiado. A eso se llama el nuevo pacto, que dijo: escribiré mi ley en vuestros corazones, pondré en la mente, pondré un nuevo espíritu, nuevo corazón, nueva vida, para que obedezcáis ahora, dice, mis mandamientos, mis estatutos, mis leyes, dice. Y ya no necesitarán ustedes, dice, un instructor, alguien que les enseñe, sino tendrán a Cristo, el Maestro de los Maestros, viviendo en vuestro corazón. Ahora vamos a seguir estudiando mucho más de la ley. Necesitamos comprender la ley para llegar a la conversión, al nuevo nacimiento y al bautismo en agua. Primero es el bautismo del Espíritu para llegar al bautismo en agua. Ahora veamos entonces, si Cristo es la ley original, la ley viviente, entonces, ¿cómo debemos entender esto? La salvación, dice, no es por la obediencia a la ley en vida carnal humana, no es por obras de la ley. La ley sin Cristo, dice, es solo condenación y muerte. La ley de los 10 mandamientos tiene que entenderse en relación con Cristo. En el Nuevo Testamento nos habla la ley y el Evangelio. Jesús vino a mostrar al mundo, a enseñar al mundo la ley y el Evangelio unidos. Cristo era la ley y Cristo era el Evangelio. Entonces vamos a leer las bases, los fundamentos, los sustentos. En el libro, vamos a leer en este libro que dice 3 mensajes selectos, 173. El libro La Fe por la cual vivo, 106, dice así: sin Cristo, la ley por sí sola significa solo condenación y muerte para el transgresor. Así que si no llegamos a entregar nuestra vida completamente, lo que somos y todo lo que tenemos como los apóstoles, la ley solo significará condenación, dice. No tiene ninguna cualidad salvadora la ley, ningún poder para librar al transgresor de su castigo. La ley no puede salvar, por más que el hombre pueda obedecer, como Pablo antes de aceptar a Cristo, él en cuanto a la ley era, dice, impecable en su obediencia en la vida externa humanamente. Dice, no es la ley la que santifica a nadie. Así que la ley no salva, la ley no santifica, ni es la que nos salva, la ley. Pero esa ley está en pie y proclama: arrepentíos para que vuestros pecados sean borrados. Hechos 3:19. Y entonces el pecador va a Jesús, y cuando el pecador promete que obedecerá los requerimientos de la ley, el Señor borra las manchas de su culpa y lo libera y le da poder con Dios para obedecer la ley. Así que la ley proclama: arrepentíos y convertíos. Y el hombre está dispuesto a obedecer.
y llega a los pies de la cruz. Como dice San Mateo 11, 28 al 30, venid a mí todos los trabajados y cargados. El hombre tiene que llevar sus cargas. La mayor carga es la naturaleza pecaminosa, la mente carnal, el yo, el egoísmo. Esa es la mayor carga. Entregar a Cristo, dice, para ya no vivir esa vida humana, afanado en las cosas de este mundo. Y la otra carga son todas las cosas que tenemos, todos los afanes, las preocupaciones, todas las cosas de este siglo. Jesús dijo, ¿para qué os afanéis? Dice. Cristo quiere descargarnos esa carga de la vida humana, carnal, y nos quiere dar su carga que es fácil, ligera, y nos quiere dar su yugo, su obediencia, su vida, su justicia. Por eso en este libro Dios nos cuida, página 76, dice, la precisión rígida en la obediencia a la ley no dará el derecho a ningún hombre a entrar en el reino de los cielos. El ser humano puede afanarse, puede hacer todo lo que pueda para obedecer rígidamente, con toda precisión, cumpliendo toda la ley. No le va a dar derecho a entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque está contaminado de egoísmo, está contaminado de la vida humana carnal, de todos los afanes de este siglo, está contaminado. Por eso Pablo dice, el hombre natural debe morir. No es servir a Dios, no es salvarse en vida carnal, sino en vida espiritual, nacer de nuevo. En aquel libro Fe y Obras, página 98, nos dice, si bien debemos estar en armonía con la ley de Dios, no somos salvados por las obras de la ley, pero sin embargo, no podemos ser salvados sin obediencia. Estas revelaciones para muchos son difíciles de comprender. Necesitamos pedir a Dios sabiduría divina. Con sabiduría humana, carnal, de este mundo diabólica no vamos a poder entender. Nadie se salva, dice, por las obras de la ley. Pero el otro asunto es que nadie va a entrar al cielo tampoco sin obediencia. ¿Cómo es esto? Sigamos leyendo. La ley es la norma por la cual se mide el carácter. ¿La ley para qué sirve? Solo para medir el carácter, no es para obedecer. Pero no nos es posible guardar los mandamientos de Dios sin la gracia regeneradora de Cristo. Aquí está la solución. No es malo guardar los mandamientos, pero para guardar los mandamientos necesitamos la gracia regeneradora de Cristo. La regeneración es un milagro de Dios, por gracia, es un regalo de Dios. Regenerar es el nuevo nacimiento, cambio de vida, desechar la vida carnal, la vida del yo. Y Dios quiere darnos como por milagro una vida espiritual, que es la vida de Dios, la vida de Cristo. Esa vida de 33 años que vivió Cristo, Él quiere empezar esa vida en nosotros. Pero sabemos que en la vida de Cristo, en la justicia de Cristo, Jesús no se dedicó a las cosas de este mundo. Por eso los discípulos dejaron sus trabajos, a sus trabajadores, a su familia, su casa, sus barcos, su ciudad, su pueblo, todo dejaron y siguieron a Jesús. Y luego dejaron también su suficiencia propia, su orgullo, su egoísmo, pero demoraron 3 años y medio en dejar morir el yo, la suficiencia propia, el orgullo, la vanagloria, la avaricia. Pero Judas no quiso dejar la avaricia y se perdió. Pedro renunció a la suficiencia propia, al orgullo, a la vanagloria, y llegó a la verdadera conversión.
esa regeneración necesita, dice, para ser obediente. Solo Jesús puede limpiarnos de todo pecado. Jesús no nos salva mediante la ley. Así que Jesús no salva mediante la obediencia a la ley. Pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. ¿Cómo es eso? Sigamos leyendo en otro libro, en Maravillosa Gracia de Dios 177. Mensajes Selectos, tomo 1, 4:26. Dice: el que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando un imposible. El hombre no puede ser salvado sin obediencia, pero sus obras no deben ser propias. Cristo debe efectuar tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Todo lo que el hombre pueda hacer sin Cristo está contaminado con egoísmo y pecado, pero lo que se efectúa mediante la fe en Cristo es aceptable para Dios. Aquí está la solución para todas las incomprensiones, para todo el problema del pecado, para todo fracaso, para toda tristeza, pesar que el hombre pasa en este mundo. ¿Por qué? Porque no puede obedecer perfectamente la ley, obedece a medias, adapta la ley a su posibilidad, a su manera. No es así. Sino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer una completa entrega a Cristo. Cristo debe morar en el creyente, dice, y el creyente en Cristo. Cristo debe morar en el corazón por su representante, el Espíritu Santo. Y Romanos 5:5 dice: el Espíritu Santo derramará, pondrá el amor en el corazón. Ahora sí, como dice Filipenses, Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer. Dios va a hacer las obras, dice. Pero sus obras, dice, no deben ser propias del hombre. Cristo debe efectuar tanto el querer y el hacer. Cristo debe obrar las obras en el creyente. Por eso es que el creyente no se puede gloriar. No puede decir: yo hago las obras, yo cumplo, hago todo lo posible, el Señor me ayuda. No. Cristo es el arquitecto del carácter. Cristo es el maestro. Cristo es el que nos lleva a la obediencia, nos da su gracia, su poder, su espíritu, su sabiduría, todo. Entonces las obras son obras de Dios, obras de Cristo en el hombre. El arrepentimiento, el perdón es por gracia, es un regalo, es un don de Dios. La obediencia, hacer las obras, cumplir las cosas es también por gracia, es un regalo de Dios. Pero Dios no puede utilizar al pecador. Dios no puede obrar en un pecador. El pecador debe entregar su vida, y Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo juntamente debe ser crucificado. El hombre carnal humano, con todos sus conocimientos, todo debe morir. Y un nuevo hombre se levanta, resucita con Cristo. Ahora sí, Dios obra en un hombre santo, porque Dios es santo. No hay comunión la luz con las tinieblas. Las tinieblas deben separarse a un lado. El hombre carnal no desaparece en el nuevo nacimiento, sino que es subyugado, es crucificado. El Espíritu Santo le pone freno para que no actúe y no se glorie. Ahora el Espíritu Santo obra, y el hombre solamente es un instrumento, un medio que Dios utiliza para mostrar su carácter, sus obras al mundo. Fe y Obras 98. Cristo no nos salva mediante la ley, pero tampoco nos salvará en desobediencia a la ley. Eso es lo que hemos leído. Entonces, la ley, ¿para qué sirve entonces? Exaltada Jesús 144 dice: la ley es la norma para medir el carácter, es la ley real. La ley es el detector del pecado.
El pecado se conoce por medio de ella. ¿Por qué el cristiano entonces tiene que estudiar la ley, conocer la ley? Es para medir su carácter, cómo está progresando en la vida de santidad, en la vida de justicia, en el crecimiento del carácter perfecto, cómo está progresando. Es para medirse así como por decir el metro que utiliza o la regla que utiliza el sastre, el confeccionista, solo para medir nada más. La regla no puede solucionar la costura. Así la ley no puede solucionar nuestro carácter ni nuestra salvación, nada. No puede cambiar nuestro carácter de ira, colérico, vengativo, renegón, terco, no puede cambiar. Solo nos dice, te falta la medida. Y la ley es el detector del pecado. Solo detecta los pecados. Tenemos que ir a Cristo nuevamente. Si el justo cae, dice, necesita de la regla, del detector, la ley. Ahí cumple su función. El justo no se ocupa en obedecer la ley. Él tiene la ley en el corazón. Él cumple la ley. Así que no está preocupado en eso. En lugares celestiales 148, ¿qué nos dice? Los hombres pueden comprender la espiritualidad de la ley. Pueden reconocer su poder como revelador del pecado, pero son incapaces de hacer frente al poder y los engaños de Satanás, a menos que acepten la expiación hecha por ellos en el sacrificio vicario de Cristo, quien es nuestra expiación. Así que apenas podemos comprender la espiritualidad de la ley. Y solo apenas, dice, la ley nos puede revelar el pecado, pero no podemos hacer frente al pecado ni a Satanás. No tenemos poder, tenemos que ir a Cristo. Deseado de todas las gentes, página 560 nos dice, la ley señala su deber al hombre y le muestra su culpabilidad. Este debe buscar en Cristo perdón y poder para hacer lo que la ley ordena. Así que la ley solo muestra el deber, pero el hombre no puede cumplir ese deber, tiene que ir a Cristo. La ley muestra su culpa y debe ir a Cristo. Pero al ir a Cristo, como hemos visto en el llamamiento, tiene que entregar su vida, tiene que quedarse con Cristo. El nuevo hombre tiene que vivir con Cristo porque es hijo de Dios. Ni siquiera en la vida real, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, no hemos visto un niño, una niña que nace, no abandona a su padre, a su madre. Tiene que estar junto a su madre, a su padre, tiene que alimentarlo con la leche y tiene que enseñarle, tiene que educarlo a ese niño. No puede separarse de sus padres hasta que tenga mayoría de edad. Así es la vida cristiana. El que aceptó el llamamiento y comprendió la ley y todos los 12 pasos, tiene que nacer a vida nueva y quedarse con Cristo. Así como los padres dirigen, guían a sus hijos, así Cristo nos va a guiar, nos va a dirigir. No podemos hacer nuestra voluntad. No podemos estudiar lo que queremos en el mundo, ni buscar cualquier profesión que queremos, ni buscar cualquier trabajo, cualquier negocio, ni buscar las economías de este mundo, el dinero que Satanás ofrece. Satanás ofrece dinero, fama, profesión, emborrachadis a los guardadores del sábado para que no sigan a Cristo, dice. Entonces, por eso, el creyente verdadero se queda con Cristo, permanece con Cristo. Jesús claramente dijo en San Juan 15, permaneced en mí y yo en vosotros y llevaréis mucho fruto. En el libro de Hebreos capítulo 8, el verso 5, en Consejo para Maestros, página 61, nos dice, en su ley Dios nos ha dado el modelo.
Así que la otra función de la ley es un modelo, nada más. A ese modelo tenemos que formar nuestro carácter y llegar. La ley es perfecta, santa, justa y bueno. Nosotros necesitamos ese carácter justo, bueno y perfecto. Eso nos indica la ley. Pero no solamente la ley es el modelo. Dios nos cuida, página 24, que dice: hemos de seguir el ejemplo presentado por Cristo y hacer de Él nuestro modelo. Cristo también es nuestro modelo. Es la otra verdad. Es la otra luz que necesitamos en este tiempo. Cristo es nuestro modelo, dice. Hasta que tengamos el mismo amor al prójimo, que Cristo lo llene de su amor, desea que lo amemos plenamente. Así que Cristo es nuestro modelo, Cristo es el amor, Cristo es la ley. Así que la ley es el modelo, Cristo es el modelo. La ley es la copia del modelo entonces, porque la ley de los 10 mandamientos era copia del carácter de Dios. Pero Cristo es el modelo original. Y necesitamos ese modelo en nosotros para que nuestro carácter sea formado de acuerdo al modelo. Y Él es el modelador también, y Él es el maestro y el arquitecto. Esa es la gloriosa verdad que necesitamos saber. Alza tus ojos, página 62. En Cristo tenemos el modelo de toda justicia. Se ha comprometido ser nuestro guía, nuestro preservador y nuestro gobernador. Él quiere gobernar nuestra vida, administrar nuestra vida. Él quiere preservarnos del pecado. Él quiere guiarnos, dice. Él es el piloto. Es el que quiere reinar en nuestro corazón. Así, cualquier creyente puede vivir feliz, en paz. Cualquier creyente verdadero, con verdadera fe, puede vivir sin pecar. Puede ser vencedor en Cristo. Puede ser perfecto en Cristo, santo en Cristo, y no dar lugar más, ya no tener gusto por vivir en vida carnal, en vida humana, en mente carnal, en el yo, en el egoísmo. El hombre egoísta que somos nosotros debe morir, dice Pablo. Dios nos cuida, 105. ¿Qué más podemos aprender? Dice: tomad a Jesús como vuestra norma, imitad su vida. Cristo es la norma verdadera, original. La ley también es la norma. Ahí están los dos. Enamorados de su carácter, andad con Cristo como anduvo Cristo. Hay que andar con Cristo. ¿Qué más es el modelo? Consejo para Maestros, página 61. Dice así: una vez asentado firmemente el fundamento, necesitamos sabiduría para saber cómo edificar el carácter. Cuando Moisés estaba por erigir el santuario en el desierto, se le recomendó: mira, haz todas las cosas conforme el modelo que se te ha mostrado en el monte. Para hacer el santuario, Moisés recibió un modelo, un plano con todo el modelo hecho, una maqueta. Así dice, la ley es el modelo, Cristo es el modelo. Y en su ley Dios nos ha dado, dice, el modelo. Y nuestra edificación del carácter debe hacerse de acuerdo con el modelo que se te ha mostrado en el monte. La ley es la gran norma de justicia, representa el carácter de Dios. Ahí está la ley, es copia, representa el carácter de Dios. Es la prueba de nuestra lealtad hacia su gobierno. Edificarán, dice, un carácter simétrico, de acuerdo con la palabra viva. La palabra de Dios también es el modelo, es la regla. Así que ahora ya tenemos 4 modelos. La ley es el modelo, la palabra de Dios es el modelo y Cristo es el modelo. Tenemos 3 modelos.
que es la misma cosa, porque la palabra de Dios es la especificación o es el agrandamiento, es derivado de la ley de Dios, y la ley es copia del carácter de Dios. Pero para edificar el carácter necesitamos el fundamento. El fundamento, dice, es Cristo. Ahora nosotros necesitamos saber cómo es que nosotros podemos tener ese carácter según el modelo. ¿Con qué está garantizado? Jesús murió, dice, para cesar de transgredir la ley y liberarnos de todo pecado. ¿Dónde está escrito? En el libro Fe y Obras 98. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y librarse de todo pecado. La garantía está en el nuevo pacto. Jesús dijo, el nuevo pacto en mi sangre derramada. Jesús murió en la cruz para proveer, para cumplir la promesa de la salvación. Cuando Cristo murió, la salvación ya no es una promesa, ya es un hecho. Selló la salvación, el documento de salvación para cada uno. Pero la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios, librarse de todo pecado. El que cree en Cristo, el que acepta el sacrificio de Cristo y el que entrega su vida, cesa de transgredir la ley de Dios, se libra de todo pecado, puede vivir sin pecar en este mundo, santo, justo, bueno y perfecto. A eso se llama justicia impartida, santificación en Cristo. El Dios de paz os santifique cuerpo y alma y espíritu, dice 2 Tesalonicenses 5:23. ¿Quién santifica? Es Cristo morando en el alma. No es el hombre el que se santifica. Hoy en día en el antiguo pacto, los predicadores, los maestros, los que enseñan la palabra de Dios, enseñan mal, se han equivocado. Nosotros también nos hemos equivocado cuando no entendíamos. ¿Qué enseñábamos? Decíamos, hermanos, prepárense, hay que prepararse. Hermanos, hay que obedecer. Hermanos, hay que cumplir, hay que ser fiel. Hay que predicar, hay que amar, hay que estudiar. Eso no va a andar. Ese no es el método de Dios, es el método humano, mundano, diabólico. Por eso el cristiano siempre es imperfecto, siempre peca. Por eso dicen el hombre es falible. El adventismo se quedó con esa frase que no puede ser santo, dice, no puede ser perfecto, no puede vivir sin pecar, dice. En otras palabras, ¿qué está diciendo? No puede tener el carácter de Cristo para iluminar el mundo, ni para recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía descenderá sobre los que tienen el carácter de Cristo. Y todos los que tienen el carácter de Cristo son los únicos que podrán iluminar el mundo en fuerte pregón. Pero el hombre no puede hacer eso, por eso tiene que hacer una entrega completa. Solamente para ser justificado necesitamos 12 pasos. En el libro Dios nos cuida 103 dice, no es que haya algún defecto en el título que ha sido comprado para nosotros por Cristo con su sangre. Que no lo aceptéis. Si os perdáis es porque no queréis acudir a Cristo para que tengáis vida. El título, el documento de salvación que Cristo firmó en su muerte en la cruz, aquellos documentos de emancipación y de salvación, no tiene defecto. Todo el que acepta puede salvarse.
y puede vivir sin pecar, puede tener victoria sobre la carne, sobre el yo, puede tener victoria sobre el mundo, el pecado, y puede tener victoria sobre el tentador, sobre Satanás. Pero el problema es que el ser humano tiene miedo a las consecuencias. Las consecuencias van a ser que el amor de Dios, Cristo en el corazón, el Espíritu en el corazón, le va a llevar como a Cristo después del bautismo, a donde le llevó el Espíritu Santo. Pregunto a mis hermanos, a mis hermanas que estudiamos, ¿a dónde le llevó el Espíritu Santo? Ya no le regresó a la carpintería de Nazaret, lo llevó al desierto para estar en comunión, para una preparación espiritual, y luego le llevó a los negocios de su Padre, al ministerio. Así, cuando uno nace a vida nueva, cuando recibe el bautismo del Espíritu y de agua, el Espíritu Santo nos llevará a algún lugar tranquilo, pacífico, para que Cristo el Maestro nos eduque. Quizás sea el campo para algunos, para otros debe ser algún lugar tranquilo. Pero Dios no puede educar, dice, en una población, en una ciudad bullicioso, en una ciudad convulsionado, en una ciudad de violencia, en una ciudad donde está infectado con las pandemias, donde el aire está envenenado, porque Satanás dice, envenenó el aire con emanaciones mortíferas, el agua está contaminado. Ahí Dios no puede educar, lo llevó al desierto a Cristo. Ese es el temor. No queremos andar con Cristo, vivir con Cristo, pero quedarnos sin Cristo como el joven rico, nos quedaremos tristes y nos quedaremos esclavizados, nos quedaremos impedidos, nos quitarán la libertad y nos encerrarán en las cárceles de nuestras casas. A la final nos pondrán una marca. Todo eso va a acontecer sin Cristo. Necesitamos a Cristo, que es la ley real, la ley original en el corazón. Ahora sí podremos obedecer. No es obedecer la letra de los 10 mandamientos. ¿Qué dice deseado de todas las gentes? 274. Tenemos otra maravillosa promesa del plan de salvación. Dice, la ley es una expresión del pensamiento de Dios. Así que la ley de los 10 mandamientos es una expresión o copia, podemos decir, del pensamiento de Dios. El pensamiento de Dios, la mente de Dios, esa es la ley. Cuando se recibe en Cristo, llega a ser nuestro pensamiento. Al aceptar a Cristo, recibiremos, dice, la mente de Dios, la mente de Cristo. Por eso Pablo, en 1 Corintios, allí en el capítulo 2, nos dice, nosotros, dice, los creyentes verdaderos que hemos nacido a vida nueva, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Ya no, dice, la mente carnal, la mente humana, dice, no va a entender las cosas de Dios. Y nos eleva por encima del poder de los deseos y tendencias naturales y por encima de las tentaciones que inducen a pecar. Si recibimos a Cristo, tenemos la mente de Cristo, la ley en la mente, en el corazón, ya desaparecen esos deseos, tendencias, inclinaciones naturales. El yo ya muere y ya estamos por encima de las tentaciones a pecar. El que es nacido de Dios, dice, no peca. 1 Juan 3, 6 y 9. O 1 Juan 4, 7 dice, el que tiene el amor de Dios es nacido de Dios y no peca. Y Dios desea que seamos felices, dice, y nos ha dado los preceptos de la ley para que obedeciéndolos tengamos gozo. El que obedece la ley de Dios espiritualmente, no en su vida humana carnal,
Ese creyente dice, no obedece él, Cristo hace la obediencia en él. Él se somete solamente, hace la voluntad de Cristo. ¿Y cuál es el fruto? El resultado, serán felices, gozosos. Por eso el salmista David en Salmos 119, un capítulo que tiene el capítulo más grande de la Biblia, dice, bienaventurados, dice, felices los que tienen los mandamientos de Dios en el corazón. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice. Pregunto a mis hermanos, a mis hermanas, si nosotros somos cristianos, si nos hemos convertido, si nos hemos bautizado, si decimos que seguimos a Jesús, vivimos felices, gozosos, contentos, tenemos paz, no nos perturba todos los poderes de este mundo, no nos perturba, no nos lleva a la tristeza, la desesperación, la preocupación, el estrés, las pandemias, las leyes de los gobiernos y todas las cosas de las ciudades. Si realmente somos felices, somos gozosos, tenemos la paz, tenemos el carácter de Cristo, el amor de Dios en el corazón, el Espíritu de Dios, entonces debemos obedecer al Espíritu Santo. Debemos obedecer a Cristo nuestro Salvador. Y Él nos llevará, el amor nos impulsará al mundo, dice, para llevar ese secreto, esa buena noticia. El mundo necesita también ese milagro. En el libro Conflicto y Valor, página 26. Si Jesús mora en el alma, el corazón se llena de las santas gracias del Espíritu Santo, el cual se manifiesta en la transformación de las facciones. Si queréis tener hermosura y amabilidad de carácter, debéis tener la ley divina escrita en el corazón. Y ahora dice, lo practicarán en la vida. Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 125. Necesitamos a Jesús, que es la ley viviente, el amor verdadero en el corazón. Entonces, si tenemos la ley de amor en el corazón, se manifestará, dice, ese carácter hermoso, bello, de amabilidad. Tendremos el carácter de Cristo. Ese carácter bondadoso, de amor, no se aprende, no se forma, como dice la educación, la psicología, sino se recibe por gracia. Se nace en el nuevo nacimiento con el amor de Dios, con la imagen de Cristo, con el carácter de Cristo, con la justicia de Cristo. Esa es la hermosa verdad, ese es el precioso mensaje de la justificación por la fe en base a la ley en el nuevo pacto. El antiguo pacto es la salvación que el hombre ha adaptado a su manera, queriendo obedecer, cumplir la ley, pidiendo ayuda a Dios. Y Dios, por misericordia, permite, porque no es malo también que el hombre carnal obedezca algunas leyes. Pero allí no hay paz, no hay gozo, no hay salvación, no hay vida, no hay nada. Solo hay maldición y desesperación y muerte. En el libro Cada día con Dios 140, el hombre no puede guardar los mandamientos de Dios a menos que esté en Cristo y Cristo en él. Y no es posible que esté Cristo en el alma, y si tiene la luz de sus mandamientos, y pasa por alto el menor de esos mandamientos. Si Cristo está en el corazón, tiene la luz, tiene el amor, tiene la ley escrita, es imposible que descuide aún el más pequeño de los mandamientos. Imposible que pueda pecar. Mientras está unido a Cristo, no peca el verdadero creyente. Y alguien preguntará,
¿Y por qué Adán y Eva pecaron? Es que Adán y Eva pecaron porque escucharon a otra voz, al tentador, y creyeron en el tentador, que les dijo: no moriráis, y perdieron la fe en las palabras de su Creador, que dijo: moriráis si comen del árbol del conocimiento de la ciencia del mal. Perdieron la fe. Al perder la fe se separaron de Dios, porque la fe es el que une a Cristo, une a Dios en el nuevo nacimiento. Separados de Dios, sin Cristo, sin amor, sin ley en el corazón, Satanás los separó de Dios y los esclavizó. El apóstol Pablo en Romanos dice: el que es vencido de alguien es hecho esclavo, dice. Esclavo del pecado. Necesitamos estas verdades, llenar nuestra mente para preparar nuestra vida a una decisión definitiva, para una entrega total. Y necesitamos estudiar también cómo es esa entrega total. También hay requisitos, hay condiciones para la entrega total. Así como para la justificación, el nuevo nacimiento, hay condiciones que estamos estudiando. Todo está revelado. Ahora la mayor pregunta que necesitamos hacernos es lo siguiente: ¿ahora qué vamos a hacer? Si Cristo es la ley original, si Cristo es el amor, si necesitamos a Cristo en el corazón, si necesitamos andar con Cristo, permanecer con Cristo, porque Él es la ley de amor, que hará la obra del cumplimiento de sus mandamientos. Entonces, ¿qué de los 10 mandamientos que fue dado en el Sinaí? Pablo dice en Romanos 3:31, entonces dice: por la fe en Cristo, anulamos, deshacemos la ley. En ninguna manera, dice, la ley de los 10 mandamientos seguirá cumpliendo su función. ¿Cuáles son sus funciones? Sus funciones es mostrar el pecado, medir el carácter, es el modelo, y también será la norma de justicia en el juicio. Esa es su función. El justo, el santo, no necesita ocuparse en obedecer los 10 mandamientos. Él es justo ya, Él es cumplidor de los mandamientos porque tiene a Cristo. Pero necesitamos diferenciar. Entonces, ¿cómo es esa obediencia que necesita el creyente para entrar al cielo? Porque nadie entra al cielo obedeciendo la ley o por las obras. Pero tampoco dice: nadie entrará al cielo sin obediencia, sin obras. Pero las obras no deben ser del hombre, sino obras de Dios en el hombre. ¿Cómo es eso? Vamos a volver ahora a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a tener 10 razones, 10 bases, 10 textos bíblicos, 10 revelaciones en la Biblia que nos muestren eso, para tener seguridad. La Biblia nos habla ahora: para los justos es la ley del amor. Pero en el plan de salvación, en el nuevo pacto, se llama la ley de Cristo. Y el otro es la ley de Moisés, de los 10 mandamientos. Entonces vamos a hacer estos contrastes, porque los lectores superficiales se confunden, nos hemos confundido. Hay que diferenciar. Nosotros necesitamos la ley de Cristo en el nuevo pacto, porque es la ley original. En un estudio anterior habíamos dicho, si un joven o una señorita quiere casarse con un joven, o un joven con una señorita,
Generalmente el joven y la señorita antes de casarse tienen la copia que es la fotografía exacta del joven o de la señorita. Como no viven juntos, como no están casados todavía, pero por adelantado ya tienen la mejor foto que tenga la señorita, lo tiene el joven. Y la mejor foto que el joven tiene la señorita. Pero ¿qué pasa? La señorita no puede casarse con la foto del joven y toda la vida no puede vivir. La foto no tiene ningún poder, nada. Solo dice que muestra que así es el joven. La fotografía de la señorita tampoco no puede hacer nada con el joven ni por el joven. Solo le muestra que así es la señorita. Entonces el joven tiene que ahora decidirse a casarse con la señorita real, original. O la señorita tiene que decidir a casarse con el joven real, original. Así es. La ley de los 10 mandamientos es una copia, es una fotografía que nos muestra que existe un Dios amoroso, bondadoso, poderoso, santo, justo y bueno. Y nos dice, eso nomás yo te muestro y tú estás mal. Y la ley no puede hacer nada. No podemos quedarnos con la ley en el monte Sinaí. Tenemos que ir al monte Calvario. En el monte Calvario se levantó la ley original. Cristo el Cordero de Dios. Cristo es la ley, hemos leído ya. Ahora vamos a ver en la Biblia qué dice. Está en la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 6, el verso 2. Jeremías 13, 31, 34. Allí que nos dice. Dice que la ley de Cristo, dice, en el nuevo pacto, es la ley escrita en la mente y el corazón. Gálatas 6:2 dice textualmente, sobrellevar los unos las cargas de otros y cumplid así la ley de Cristo. Ahí está la ley de Cristo, porque Él es la ley. Y el nuevo pacto en Jeremías dice, escribiré mi ley en sus corazones, en su mente. Eso quiere decir que Cristo vivirá en la mente, en el corazón. Y haré que guardéis mis mandamientos, dice, y cumplís mis estatutos. Ya más adelante vamos a estudiar los estatutos. No solo si tenemos la ley de Cristo, a Cristo en el corazón, vamos a cumplir su ley de los 10 mandamientos. Vamos a cumplir los estatutos. Pregunto, hermanos, ¿cuántos estatutos hay en la Biblia? Hay 613 estatutos que los estudiosos han descubierto, que son derivados de la ley de Dios, que Moisés escribió en un libro, al lado del arca, al lado de la ley. Todo eso, dice, Cristo nos llevará a su cumplimiento con la ley de amor en el corazón. Pero el otro es la ley de Moisés en tablas de piedra, del antiguo pacto. ¿Para qué fue dado? Dice que esa ley fue dado, dice en Gálatas 3:25, Cristo es el fin de la ley. El fin de la ley es Cristo. O sea, Cristo, la ley nos lleva a Cristo. O Gálatas 3:24-25 dice, la ley es el ayo que nos lleva a Cristo para ser justificado. ¿Dónde está escrito eso? Romanos 10, 4 y 5 dice, porque la finalidad de la ley es conducirnos a Cristo, para justificar a todo el que cree, porque la justicia que es por la ley de Moisés, es el que hace estas cosas vivirá por ellas, el antiguo pacto. La justicia por la ley de Moisés, dice. Ahí está, así se llama en el antiguo pacto. La ley de los 10 mandamientos, la copia, la ley de Moisés. Número 2. A la ley de Cristo, la Biblia lo llama en Santiago 2:8, la ley real, en 2 mandamientos. Y la copia, en San Lucas 18, 20, 22,
la ley en 10 mandamientos, que es la copia. Vamos a leer. ¿Qué dice en Santiago 2:8? Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Así que la ley real no es la copia, es real. ¿Quién es real? Es Cristo es real. Hasta hay un himno que dice Cristo es real. La ley que es copia no es real, es copia nada más. Pero el que tiene la ley real en el corazón, amará a su prójimo como a sí mismo. Ahí tenemos un ejemplo en San Lucas 18:20 del joven rico. ¿Qué dijo el joven rico? Jesús le dijo al joven rico, ya conoces los mandamientos. No cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el joven rico que dijo, Maestro, dice, todo esto he guardado desde mi juventud. Ha guardado toda la ley de los 10 mandamientos, pero tenía una vida, un corazón vacío, no vivía feliz. Y Jesús le dijo, aún te falta una cosa. ¿Qué le faltaba? Le faltaba la ley real, el amor de Cristo en el corazón. Él cumplía los mandamientos a la letra con un amor egoísta, con el yo, con la mente carnal, con naturaleza pecaminosa. Por eso se fue triste. Amaba al yo, al ídolo en su corazón, la riqueza. Así no es Por eso la letra de los 10 mandamientos no es para cumplir. Necesitamos la ley real del amor. Ahí está. Ahora vamos a ir al tercero. La ley del Espíritu que da vida, así se llama a la ley de Cristo. Y a la ley de los 10 mandamientos se llama la ley del pecado y la muerte. ¿Dónde está Romanos 8:2? Vamos a leer Romanos 8:2. Dice, porque mediante Cristo Jesús, la ley del Espíritu que da vida, la ley del Espíritu que da vida, y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley de los 10 mandamientos es la ley del pecado y la muerte. Por eso, joven rico obedecía a los fariseos, obedecían a los judíos, Israel obedecía a esa ley en el antiguo pacto, y no alcanzaron justicia, y eran pecadores, y murieron, no encontraron salvación ni justicia. Pero la ley de Cristo es la ley del Espíritu que da vida. Porque cuando Cristo pone la ley en el corazón, pone su Espíritu Santo también. Y nace a vida nueva, a vida espiritual. Por eso se llama la ley del Espíritu que da vida. Cuarto texto bíblico nos dice en 1 Juan 2:7. La ley de Cristo se llama, de los 2 mandamientos, el mandamiento desde el principio que existía en el cielo y en el Edén para los justos. Jesús, cuando enseñó su ley, la ley del amor, un nuevo mandamiento os doy, se refería, dice, al mandamiento del principio que Adán y Eva tenían escrito en el corazón. Pero la ley de los 10 mandamientos, en Gálatas 3:19, ¿qué dice? Es la ley añadida, adaptada para seres pecadores en el Sinaí para mostrarles su pecado nada más. Pero el hombre quiso obedecer a su manera y es el antiguo pacto. La Biblia dice en 1 Juan 2:7, amados, no os escribo un nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis visto desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Lleva al principio del mundo, de la creación, a Adán y Eva. Ellos recibieron la ley de amor en el corazón. Así fueron creados con eso. En el nuevo pacto, también en Efesios 2:8 al 10,
Cristo por gracia y por fe nos quiere crear de nuevo para buenas obras. Pero en Gálatas 3:19, ¿qué dice? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue dada por causa de las transgresiones hasta que viniera el descendiente a quien se refiere la promesa. Los 10 mandamientos fueron dados hasta que Cristo venga o hasta que uno encuentre a Cristo. Cuando uno encontró a Cristo, como dice Gálatas 3:24-25, la ley es el ayo para llevarnos a Cristo, dice, para ser justificados, y una vez justificado, teniendo la vida de Cristo, a Cristo, el amor en el corazón, ya no estamos bajo ayo, bajo tutor, bajo la ley de los 10 mandamientos, dice. Ahora tenemos la ley original en el corazón. Así que hemos avanzado hasta el 4. Vamos a llegar hasta el 5 y parar allí para continuar con los otros 5 textos. La ley de Cristo también se llama la ley legítima para el justo. La ley de Cristo es para el justo. Pero la ley de los 10 mandamientos es, dice, la ley de los transgresores, para pecadores. 1 Timoteo 1:9. Vamos a leer, comprobar esto en 1 Timoteo 1:8 y 1:9. Dice: sin embargo, sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente, legítimamente. Sabemos que la ley no fue dado para el justo, sino para injustos, pecadores y los impíos. Entonces la ley de los 10 mandamientos, dice, no fue dado para el justo, sino para pecadores. Pero la ley hay que utilizarlo, dice, correctamente. ¿Quiénes deben usar la ley para obedecer? Los justos, no pecadores. Por eso Jesús es el Salvador. Jesús vino, dice, a salvar a su pueblo de sus pecados. Y Jesús, cuando vino y murió en la cruz, murió para que el pecador deje de pecar y deje que sea pecador. Ahora es un pecador arrepentido, que vive una vida espiritual. El que ha llegado a la justificación, a la conversión, al nuevo nacimiento, ha recibido la vida espiritual. Tiene doble vida, doble naturaleza. La vida antigua, el hombre viejo, sigue allí, pero ahora debe vivir en vida espiritual. Pero el que no ha llegado a la conversión, al nuevo nacimiento, a la entrega completa, solo tiene la vida carnal, y también el hombre carnal es egoísta, y el egoísta también quiere salvarse y quiere obedecer la ley de los 10 mandamientos. Así como el hombre obedece las leyes del mundo, de los gobiernos. Pero las leyes no solucionan el problema. Por más buena que sea la ley, no va a solucionar. El ser humano necesita ser regenerado. Necesita nacer del Espíritu. Lo que es nacido de carne, carne es. Jesús dijo a los discípulos aquella última noche: la carne es débil, les dijo, hay que orar para mantenernos en vida espiritual. Pero no oraron, se quedaron en vida carnal y negaron a Jesús y lo abandonaron todos. Hoy en día también, cuando llegue la crisis, cuando llegue la angustia, la persecución, las leyes dominicales, los creyentes negarán, abandonarán su fe. Así como en esta pandemia, las religiones han abandonado su templo, han abandonado las reuniones. ¿Por qué? Porque Cristo posiblemente no está en el corazón, no hay amor, no hay poder. Pero alguien dirá, entonces debemos ser celosos, ciegos para abrir los templos. No, yo no estoy diciendo eso, ni la palabra de Dios no dice eso. Tenemos el ejemplo de los santos antiguos, los santos de la Edad Media, los valdenses, los hugonotes,
Cuando era prohibido reunirse, ¿qué hacían ellos? Ellos iban a los montes, ellos iban a los lugares alejados. Entonces los creyentes deben salir a reunirse al campo, a las montañas, 1 hora de camino, 2 horas de camino, allí reunirse y si desean regresar después en la tarde ya. Porque la palabra de Dios dice, no dejando de reuniros. Pero como nos falta el poder del Espíritu Santo, el amor, la gracia de Dios, no vamos a poder. Necesitamos, en el amor dice no hay temor. Necesitamos el carácter de Cristo, la sabiduría de Dios para que nos lleve. Preguntar a Cristo, Señor, ¿dónde debo reunirme el día sábado? ¿Dónde debo reunirme algún día que queremos reunirnos? Un congreso, una reunión general donde el Señor nos dirá en tal lugar y obedeceremos a la voz de Dios que nos hablará a nuestra conciencia. Así tendremos que aprender para la crisis, para la angustia. Que Dios bendiga su palabra y gracias por vuestra atención.